Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Recibe hoy la gloria, recibe hoy la honra, recibe mi Señor, oh recibe, recibe hoy la gloria, recibe hoy la honra, recibe mi Señor, oh recibe. En mi aflicción clamé a ti. Yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que huya de ti. En mi aflicción clamé a ti. Yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que huya de ti. Siento tu abrazo, siento tu mano, siento tu voz diciendo, hija mía, no te he olvidado. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque estoy aquí. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque estoy aquí. Recibe hoy la gloria, recibe hoy la honra, recibe mi Señor, oh recibe. Recibe hoy la gloria, recibe hoy la honra, recibe mi Señor, oh recibe. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y lléname, y lléname. Espíritu Santo, ven y bautízame. Espíritu Santo, ven y lléname, y lléname. Mas Dios muestra su amor, que siendo yo vil pecador, Cristo murió y resucitó y ahora vive en mi corazón. Mas Dios muestra su amor, que siendo yo vil pecador, Cristo murió y resucitó y ahora vive en mi corazón. Jesús, 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 Él murió por mí en esa cruz. A Él sea la gloria y el honor.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Soy la hermana Eliana Bastida y vengo a compartirles pues, un testimonio sobre mi hijo Samuel, lo que el Señor hizo, lo que el Señor, pues, la oportunidad que le dio a él. Él estaba en el quinto año pues, en el liceo y como él estaba así trabajando con un primo, así de colector en una ruta, le había agarrado amor al dinero y no quería seguir estudiando. Entonces él perdió el primer lapso de clase porque no iba por estar trabajando de colector. Entonces fue solamente el segundo lapso y el tercer lapso no quería seguir estudiando. Entonces le saqué, no quería ir más al liceo, que él iba a trabajar. Entonces yo le decía pues, que terminara sus estudios, se graduara, que pensara, pues, que siguiera adelante, que no se conformara. Entonces él decía que no me quería escuchar a mí, no quería escuchar, le hablaba a la abuela, la familia, no quería escuchar a nadie. Hasta se había ido para el 5 de julio donde vive su bisabuela, para que ninguno de nosotros le habláramos, ni yo. Entonces yo empecé a clamarle al Señor y algunos hermanos que me estaban pues respaldando en oración, pues estábamos orando por él. Y bueno, tenía yo ese clamor con él y pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de él, que le diera otra oportunidad, pues que no viera pues la rebeldía que él tenía, pues que lo perdonara y que lo ayudara, que lidiara con él. Entonces hubo un día que se vino sin nadie decirle nada, se vino de que su bisabuela y se vino y entonces ya habían comenzado las reparaciones y fue al liceo a preguntar, a averiguar. Entonces la profesora guía de él había llamado diciéndole que le iban a dar una oportunidad a él para que reparara todo y estaban abogando por él. Habían hecho una reunión y la coordinadora había abogado por él para darle una oportunidad de que él reparara las materias. Pero cuando él volvió de que su bisabuela, ya habían pasado ya 2 materias que ya habían presentado y él las había perdido. Entonces cuando llegó al liceo ese día tenía que presentar 3 exámenes en el mismo día y él no había estudiado. Entonces le dijeron no, que tenía que presentar de una vez. Entonces él pasó y él dice que cuando él entró al salón no sabía qué responder porque no había estudiado, no sabía que ese día le tocaba. Y cuando él estaba ahí, él me cuenta que cuando estaba en el salón y vio las preguntas, él que le oró al Señor y le dijo que lo ayudara y le diera entendimiento. Cuando él le dijo eso, él dice que empezó a venirle los conceptos solo. Empezó ahí, él empezó a contestar y cuando entregó el examen, la profesora le corrigió y sacó 18 en uno, en otro sacó 16, en otro sacó 17. Entonces él mismo venía contento cuando llegó del liceo y él me contó. Yo le dije, ¿viste cómo es el Señor? ¿Cómo te está ayudando? ¿Ves que es Él? Entonces él agarró ánimo, empezaron a hablarle y empezó a ir los demás días que le tocaban reparar y reparó todo pues. Pero entonces tenía esas 2 materias que ya habían presentado y él no estuvo. Entonces yo le dije, quédese quieto y vamos a clamarle al Señor para que le den una oportunidad. Entonces así hicimos, yo me puse a orar, a clamarle al Señor. Entonces a los 2 días la profesora lo llama y le dice, Samuel, hablamos con toda la directiva y abogamos por ti, te van a dar una oportunidad para que presentes las 2 materias que te quedaron, que era para octubre. Le iban a dar la oportunidad para que lo presentara antes, para que se graduara con sus compañeros. Entonces él se puso a estudiar. Cuando le tocó el día de la presentación, las presentó y las pasó las 2 materias que le quedaban. Entonces le dimos pues las gracias a Dios de lo que el Señor hizo, porque le dio una oportunidad y cómo tocó los corazones pues allá para que le dieran esa oportunidad de que él se graduara con sus compañeros. Y
Y bueno, el día de la graduación, cuando fuimos, todos los profesores estaban contentos y hasta el mismo portero me dijo que Samuel había sido, Dios, Samuel hizo algo, fue algo tan tremendo, pues lo que le pasó a él, pues, que lo que hizo el Señor, pues, porque no pensaba, los mismos compañeros le decían que pensaban que él había repetido o que no se iba a graduar con ellos, y cuando lo vieron se sorprendieron, cuando lo vieron el día del acto. Y entonces le dimos las gracias a Dios pues por la oportunidad que le dio, y él mismo también le dio las gracias a Dios, y el Señor también tocó, después que pasó el acto, tocó el corazón pues de un amigo de nosotros que está en Estados Unidos, y cuando supo que se graduó, le mandó un dinero porque él estaba pidiendo al Señor que él quería un teléfono, y el Señor le mandó el teléfono como él lo quería, y se lo mandó a través de ese muchacho, le mandó el teléfono que él estaba pidiendo al Señor, y él mismo pues le dio la gracia al Señor de cómo el Señor le suplió, le dio la oportunidad pues de graduarse con su compañero, y aparte también le suplió el teléfono que le estaba pidiendo, y el Señor se lo proveyó. Entonces le da la gloria y la honra es del Señor Jesucristo, y aquí podemos ver cómo el Señor a través de la oración cambia las cosas, de cómo a través de la oración el Señor nos suple, nos da todo lo que le pidamos. Entonces ahí podemos ver pues cómo Dios cumple su palabra y cómo Él es fiel a su palabra. Y bueno, espero que esto les sirva pues de ayuda, para que de estímulo, pues, de fe, y de que confíen en el Señor, de que cuando nosotros nos humillamos y le clamamos al Señor, el Señor responde la oración. Bien, Dios les bendiga, muchas gracias por escuchar mi testimonio. Dios les bendiga, mi nombre es Alessandra Basalo, vengo a testificarles cómo el Señor me quitó mis aretitos. Un día yo estaba en mi casa, yo estaba alabando al Señor, y yo le dije a mi abuela, abuela, yo me puedo quitar mis zarcillos. Y mi abuela me dijo, sí, hija, si tú te los quieres quitar. Y desde ese día yo empecé a quitármelos, pero ellos estaban demasiado duros, no me los podía quitar. Entonces mi abuela también intentó quitármelos y no podía. Entonces yo creo que fue un miércoles que estaba aquí en la iglesia, estaba orando, y cuando terminé de orar me senté en el altar e intenté quitármelo de una forma, no sé qué forma, pero me los logré quitar. Ellos estaban demasiado duros, mi abuela ni siquiera los pudo quitar y yo me los quité, pero en el altar. Mi mamá me dijo que para qué me los quité, si a ella le costó demasiado ponérmelos, y cuando saliera de acá me los iba a volver a poner, y yo le dije que no, porque ahí había obrado el Señor. Este testimonio lo dije para que cualquier niña que tuviera el mismo problema que yo, ella le pidiera al Señor, y el Señor se les iba a quitar el deseo de su corazón y le iba a quitar los aretes. Dios les bendiga. Dios les bendiga a mis hermanos y hermanas. Mi nombre es Yusmeli Sánchez, y en esta oportunidad estoy aquí por la gracia del Señor para contarles un testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hace varios años atrás, en una oportunidad que una hermana mayor que yo, fuimos a visitar a otra hermana que estaba de cuidado. Fuimos a visitarla, y cuando veníamos de regreso, veníamos caminando, íbamos a caminar como 10 cuadras. Cuando veníamos, la hermana venía a mi izquierda, veníamos prácticamente como la zona es así, vamos a decir que casi no pasan carros por ahí, veníamos por el asfalto. Y en una de esas nos encontramos con una calle, y nosotras vimos desde que salimos al campo abierto del encuentro de la calle y la carrera,
observamos que viene un hombre no tan mayor, un poco joven, no sé, de 30 y pico de años, calculo yo, que venía sin camisa, con un palo casi del tamaño de él, y notamos que no estaban bien de la mente. Bueno, pero nosotras seguimos caminando nuestra ruta, pues, y prácticamente él viene y nos intersecta y se agrega, como que se añade a la caminata que llevamos mi hermana y yo, y viene y le dice, caminando al lado de ella y yo al lado de la hermana, le dice que le pide pues que le dé plata. La hermana le dice, no, yo no tengo plata. Y yo ahí estaba como decir la expectativa, si me preguntaba a mí, yo le iba a decir lo mismo porque tampoco cargaba. Bueno, pero no me preguntó a mí, sino que de repente agarra el palo y se lo pone a la hermana por el pecho y la hermana como abriendo espacio, da la vuelta y quedó, prácticamente quedó de retroceso y el hombre le coloca el palo así como en el pecho. Lleva a la hermana de retroceso porque la caminata no paró. Nosotras seguimos caminando. Yo seguí caminando. La persona de mente también siguió caminando. Yo solamente observo, yo esperaba que la acción de la hermana. Entonces vamos caminando, no sé, llevamos cierta distancia, quizá unos 30 metros o menos de 30 metros que vamos caminando. Y repentinamente el hombre le lanza con el palo un palazo por el hombro a la hermana, o sea, por el brazo. Y yo me quedo sorprendida y la hermana no reacciona. Yo esperaba que ella reaccionara, pues que tomara la autoridad, pero no la tomó y seguimos caminando y todo a una expectativa. Bueno, yo iba a la expectativa, me imagino que la hermana también, pero la hermana iba como que solamente le miraba la cara al hombre y el hombre le siguió con el palo en el pecho. En cuestión de instantes yo observo todo, la hermana andaba con unas sandalias que no eran de correíta, sino que eran estilos chancleta, de salir, pero estilos así sueltas atrás. Pensé, Dios mío, que la hermana no se vaya a enredar con la chancleta. A la vez veo que se aproxima un carro que está estacionado en así cerca de de la acera. Y yo, Dios mío, pensando qué va a hacer la hermana, qué va a suceder cuando la hermana llegue al carro, qué va a suceder, qué va a hacer este hombre. Bueno, resulta que gracias a Dios que antes que llegara, que no llegáramos al donde estaba el carro, el hombre otra vez hace como decir, o sea, hace un movimiento como hacen los peloteros, pues, para un batazo, para darle otro palazo a la hermana. Ay, Dios mío, yo no aguanté, no soporté. Y en ese momento el Señor me dio esa, o sea, yo tomé la autoridad del Señor y el Señor me dio esa inspiración en ese momento y le dije, en el nombre del Señor Jesucristo, te quedas quieto. Eso fue lo que salió de mis labios. Y el hombre ya iba a lanzarle el palazo a la hermana y en eso cuando él escuchó esta orden, bajó los brazos y se detuvo. Quedó como firme y nosotras seguimos caminando. Este testimonio lo cuento para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, porque si no hubiese sido por Él, no sé qué hubiese pasado. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu por la palabra, parte 20. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el nombre por el cual venimos aquí para que ustedes y también yo podamos ser edificados en la palabra, podamos ser enseñados por el Espíritu, podamos ser instruidos
por las palabras que el Espíritu Santo ha de enseñarnos en esta hora, porque qué maravilloso es la enseñanza del Espíritu. Trae todo lo que el hombre necesita para ser edificado, corregido, fundamentado, instruido. Es muy importante que usted, quien me escucha en esta hora, esté dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para usted, que su actitud sea de recibir la enseñanza del Espíritu. Cuando usted está entrenado por Dios para recibir la enseñanza del Espíritu, usted reconoce a Dios. Usted reconoce a Dios en la escena. Usted sabe cuando, no solamente cuando Dios habla, sino que usted sabe cuando Dios le habla a usted. Y eso es algo que usted debe ejercitar. Usted debe empaparse y conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Porque debemos lograr una unidad con nuestro Señor Jesucristo, que cualquier palabra, cualquier acción, cualquier gesto, nosotros que conocemos al Señor, no el conocimiento intelectual, lo cual eso tiene su lugar, sino el conocimiento de cómo es Dios y cómo obra Dios. Porque cuando hay una unidad, y eso viene por la unidad del Espíritu, cuando hay una unidad, lo que el hombre piensa o lo que el hombre desea, normalmente es el deseo de Dios. ¿Sabía usted que ese es el objetivo que debe llegar todo creyente cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Puede ser que usted, cuando aceptó al Señor, o usted que está recién, que haber aceptado al Señor, usted tal vez en su mente está lleno de pensamientos y de deseos y de maneras y de modos. Y eso es algo que poco a poco usted debe ir rindiendo. Bueno, uno dice poco a poco porque uno deja que el Señor lidie con la persona, pero mientras más usted se vacía de sus modos, sus maneras, sus ideas, para que el Señor le enseñe y usted busque la unidad con Dios, entonces el crecimiento espiritual será cada vez más rápido. Porque no necesariamente los años que usted pudiera tener en el Evangelio o desde que usted aceptó al Señor Jesucristo, vamos a llamarlo así, para que el marco tenga un sentido. No importa cuántos años hace que usted aceptó al Señor, eso no necesariamente está directamente vinculado a que usted conozca al Señor. A veces hay personas que tienen 2, 3 años, conocen más el modo de obrar el Señor que uno que tiene 10, 20, hasta 30 años. Y muchos de esos casos tienen que ver con el fundamento que recibieron por la actitud que asumieron cuando aceptaron al Señor o posteriormente, después que aceptaron al Señor, asumieron una actitud fría y formal en donde no buscaban el rostro del Señor, en donde no les interesaba unirse con Dios. Y eso hace que algunas personas, cuando aceptan al Señor, se entregan cuerpo, alma y espíritu. Y cuando esa persona de todo corazón se entrega así al Señor, entonces la labor del Espíritu Santo es más rápida, es más profunda. Y usted los ve que siempre en su corazón está un deseo noble de hacer lo correcto. Que cometen errores, por supuesto, porque es una labor, la estatura del hombre perfecto, el caminar desde que usted acepta al Señor es una labor de enseñanza. Es una labor en donde el Espíritu nos va enseñando, vamos creciendo, vamos creciendo. Usted quiere entender eso, usted véalo en su familia. Su hijo o su hija o sus hijos terminan adaptándose en la medida en que van creciendo a los moldes morales que esa familia enseña a esos niños.
que no necesariamente son los moldes morales del vecino. El niño que vive o los niños que viven en ese hogar son moldeados a una forma, a una educación, y tal vez de niños quieren hacer lo que quieren, pero son instruidos, son corregidos, son formados. Es una labor que lleva años. Siempre habrán en las familias hijos pródigos e hijos obedientes, como aquella parábola. Pero siempre, como dice la Escritura, instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Es porque la enseñanza, ya sea buena o mala, hace un efecto en la personalidad de ese niño. Ahora, a nosotros no nos interesa la mala enseñanza. A nosotros nos interesa que ustedes reciban la enseñanza del Señor, porque usted dirá, pero es que yo soy un adulto, pero espiritualmente es un niño. Ojo, espiritualmente es un niño. Y usted debe, su corazón estar abierto a la enseñanza del Espíritu Santo para que Él lo moldee. Y si usted viene de una formación distinta a esa, a la enseñanza del Espíritu, entonces usted tiene un trabajo que hacer. Porque hay cosas que se pueden, eso lo dijo el Espíritu Santo la semana pasada, enseñanzas, ideas, conceptos que usted pudiera arrastrar del mundo, pudieran convertirse en un lastre que le impidan a usted crecer espiritualmente. Usted debe discernir eso en su vida y rendirlo en el altar, porque Dios no se lo va a quitar. Usted tiene que rendirlo. Usted, con amor y deseo genuino, debe rendir eso. Ojo, rendirlo, no que lo rinde y lo tome. O que usted diga de labios que lo rinde, pero su actitud no lo quiere rendir, porque en el fondo usted no cree que eso sea malo. No es sincero, no es sincera. Y si usted no es sincero y sincera con el Señor, usted no va a crecer mucho. Usted no va a ser instruido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere instruirlo a usted. Nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, comienza una labor de enseñanza y de formación. Primero usted nace y después usted crece. Y en toda esa obra la hace el Espíritu de Dios. Y el objetivo es lograr la unidad de usted con Dios. ¿Sabe usted eso? El objetivo del Evangelio no es que usted manifieste una personalidad propia. No, usted tiene que, y yo, manifestar la personalidad de Cristo. En eso consiste, ese es el objetivo. Desde que usted acepta al Señor Jesús hasta el último día, usted tiene que llegar a la unidad. Esa es la estatura del hombre perfecto. Cuando usted está arriba, entonces usted es como Dios. Usted piensa como Dios. Usted, su corazón está unido a Cristo. Su carácter y sus maneras han sido moldeados por Cristo. Por supuesto que sí se puede. No deje que el enemigo ponga en su mente que eso no se puede. Sí se puede. Se puede hoy. Porque mayor es el Espíritu Santo que está en nosotros que el diablo con sus mentiras y sus engaños que está afuera. Hoy en día hay mucho engaño, hay mucha falsedad, mucha perversión, pero hay una verdad, hay un Espíritu Santo que todavía enseña a aquel que realmente desea hacer la voluntad de Dios. Por eso, los programas, las predicaciones especiales buscan que usted se centre y usted entienda el propósito de su llamado por el Señor. Su llamado es ser como Cristo, es llegar a la unidad con Cristo, en pensamiento, en acción, en palabra. Que usted y el Señor no haya ninguna diferencia, ya sea hombre o mujer, soltera, casados, hombre, mujer,
Lo que puede impedir eso es usted o yo, que insistamos en aferrarnos a cosas que detienen nuestro avance espiritual. Dios, ese proceso, y esto, que el Señor permita que usted entienda esto que se va a decir. Ese proceso Dios no se lo confía a más nadie. Es el Espíritu de Dios que comienza a moldear su carácter, mi carácter. Y cuando hablo que ese es potestad de Dios, hablo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a instruir. El Espíritu Santo en nuestros corazones nos va a guiar. El Espíritu Santo va a confirmar. Usted nunca estará, si tiene el bautismo del Espíritu Santo en su corazón, usted nunca estará solo. Cuando usted aceptó al Señor, o antes de usted aceptar al Señor, el Espíritu Santo estaba con usted, lidiando con usted. Cuando usted aceptó al Señor, el Espíritu Santo siguió con usted, santificándolo, ayudándolo a tomar decisiones, porque usted estaba en búsqueda que el Espíritu Santo ahora ya no tenga excusa de quedarse por fuera, sino que se quede adentro de nuestros corazones. Y al el Señor venir, entonces ahora es Cristo en nosotros y Él ya no se va a ir de allí. Él espera en nuestros corazones guiarnos, porque hay una estatura que escalar, hay unas batallas que librar. Van a haber tentaciones que van a estar adelante, trampas del diablo, pruebas, luchas, dificultades que están adelante. Van a haber rechazos, vituperios, calumnias, mentiras, agresiones, rechazos. Todo eso está delante del camino que el creyente va a pasar. Porque la Escritura lo dice, el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Usted no puede evitar eso. La gente, aún el mundo religioso, no lo va a querer a usted. El religioso. Acuérdese lo que el Espíritu dijo la semana pasada. Si usted insiste en vivir una vida liviana sin el Señor, o recibe el Espíritu Santo o recibe un espíritu religioso. Eso está en todas las iglesias. Los que tienen un espíritu religioso van a rechazar y van a combatir al que tiene el Espíritu de Dios, al que está haciendo el esfuerzo en pagar el precio, en hacer la voluntad de Dios. El del espíritu religioso le hará guerra al que quiere vivir para Cristo. Va a criticar lo que hace el que tiene el Espíritu Santo. Fíjense. ¿Por qué? Porque son dos espíritus. El espíritu, también la Biblia lo llama el espíritu del anticristo, pero yo lo voy a llamar el espíritu religioso. El espíritu religioso fue el que resistió al Señor Jesús, al mismo Dios de la gloria hecho carne. Él fue rechazado, tentado, hubo varios intentos de apedrearlo, pero el Espíritu Santo guiaba a nuestro Señor, porque Él fue nuestro ejemplo. Y Él estableció una unidad, o Él logró una unidad con Dios. Y esa unidad es la que nosotros también tenemos que lograr, esa unidad con Dios. Porque hay un camino que hay que caminar y ese camino necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. No podemos ser nosotros, no pueden ser nuestros pensamientos o nuestras actitudes, nuestro carácter de toda la vida o nuestra enseñanza que recibimos de la denominación. Debemos ser enseñados por el Espíritu Santo. Esa es una decisión personal de usted que me escucha en esta hora. Solo usted puede tomar la decisión.
Solo yo, en cuanto a mí, puedo tomar la decisión de dejarme instruir por el Espíritu Santo, de dejar que el Espíritu me enseñe, de dejar que el Espíritu Santo guíe mis pasos. Es maravilloso cuando el Espíritu Santo guía los pasos del hombre. Allí está Dios siempre presente. Ese debe ser el anhelo del creyente. Recuerde, hay un camino lleno de trampas y de guerra espiritual. Y es necesario que usted y yo seamos guiados por el Espíritu Santo. Porque el caminar y la inspiración de las cosas que usted va a hacer están basadas en el amor. Lo voy a repetir de nuevo. Las cosas que usted va a hacer en este camino, las obras que usted ha de hacer en este camino, las acciones, las palabras, deben estar basadas en el amor divino. ¿Por qué? Porque el amor divino es lo que debe mover la vida del creyente para agradar a Dios. El amor divino. El amor debe llevarlo a usted y a mí a buscar en todas las cosas, escuchen bien esto, en todas las cosas buscar agradar a nuestro Señor Jesucristo. El amor es el que logra eso. No el temor. El temor no hace eso. Usted pudiera hacer algo por temor hoy, pero cuando se le pase el temor, va a querer hacer lo mismo porque usted ama hacer eso. Y la idea es que ese amor malo que usted pudiera tener por algo que le hace daño espiritualmente muera. Debe salir de su corazón. Debe pedirle al Señor que quite ese deseo del corazón, que ese amor hacia el mundo y sus concupiscencias y sus modas muera en usted. Porque todo debe estar basado en el amor. Que esto nunca se le olvide. Todas nuestras acciones deben estar basadas en el amor de Dios en nuestros corazones. Todo. Usted tal vez pensará que tiene algún derecho de tomar ciertas y determinadas decisiones. No lo tiene. No tiene ese derecho. Usted, quien me escucha en esta hora, no tiene ese derecho. Si usted ama al Señor Jesucristo, usted buscará que todo proyecto, deseo, todo esté sujeto a la voluntad del que amamos, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo le pregunto, usted quien me escucha en esta hora, ¿ha llegado a usted esa condición de amor por nuestro Señor Jesucristo de sujetar todo a la voluntad de Cristo? ¿O hay cosas que usted desecha al Señor y hay cosas que usted busca al Señor? Eso no es amor perfecto. Eso no es amor perfecto. El amor perfecto es la obediencia en todo. Y fíjense, hay una expresión que yo he estado meditando esta semana. Es una expresión que el ángel del Señor le dijo al hermano Branham cuando el hermano Branham tuvo esa gloriosa experiencia de ir más allá de la cortina del tiempo. Cuando él estaba allá, para él él decía, ese lugar no hay manera de describirlo de lo hermoso. No hay palabra aquí en la tierra que pueda describir ese lugar. Y el hermano Branham dijo algo, que mientras él estaba en esa atmósfera con todos esos hermanos, el ángel le dijo algo, y quisiera, yo lo tengo aquí, compartirlo con ustedes. Fíjense.
El hermano Branham, eso está en el mensaje de Más allá de la cortina del tiempo. El ángel del Señor le dice esto al hermano Branham. Y entonces oí una voz que me habló, dice el hermano Branham, que estaba en el cuarto. La voz que estaba en el cuarto dijo, lo que él estaba viendo en aquel hermoso lugar, el ángel le dice, esto es lo que tú predicaste que era el Espíritu Santo. Esto es amor perfecto. Y nada puede entrar aquí sin él. ¿Será que lo repito? Lo voy a repetir, pero antes voy a tomar un poquito de agua. ¿Están preparados para volverlo a escuchar? Y entonces oí una voz que me habló, que estaba en el cuarto, dijo, esto es lo que tú predicaste que era el Espíritu Santo. Esto es amor perfecto. Y nada puede entrar aquí sin él. Hermano, ¿en qué consiste eso? El Espíritu Santo es un bautismo. Se puede, cuando el hermano Branham predicó sobre el bautismo del Espíritu Santo, él habló muchas cosas. Y él habló que era un guiador, era un sello, era una confirmación. Es una confirmación de amor. Es un amor confirmado, hermano. Es un amor confirmado. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted está siendo bautizado en el amor. ¿Y qué significa esa expresión? Que así como hay personas que la ira de Dios está sobre ellos, en usted que ha recibido el Espíritu Santo, el amor de Dios está sobre usted. Hay personas en estos momentos que la ira de Dios está sobre ellos. Están vivos, pero están predestinados a ser sellados con la ira de Dios. Eso es lo que la Escritura se refiere con fuego. El fuego no se apagará. El fuego de la ira de Dios. Dios estará airado con esos hombres y mujeres que mueren sin Cristo para siempre. Ese fuego de la ira de Dios no se va a apagar nunca. Hermano, qué tremendo. El fuego de la ira de Dios no se va a acabar nunca sobre esos hombres y mujeres que le dieron la espalda al amor de Dios. Rechazaron al amor de Dios. No quisieron nada con el amor de Dios. Menospreciaron el amor de Dios. Pero hay hombres y mujeres que el amor está sobre ellos. Hoy y en aquel día seguirá ese amor. El fuego también. Ojo, el fuego también. El fuego también. El fuego del Espíritu Santo en sus corazones. El fuego ardiendo, la luz de Dios guiando a ese hombre y a esa mujer, mostrando que el fuego de Dios, ese fuego que cuando los antiguos veían, no podían soportarlo, estaba en una forma de amor en el corazón del hombre. No está en forma de ira, sino como un fuego que baja como los sacrificios que Israel ofrecía. Hacían el sacrificio, montaban el corderito y del cielo, no era que prendían candela, no. Ponían el altar y el fuego de Dios bajaba y consumía el sacrificio. No era un fuego hecho por ellos, no.
Era un fuego que bajaba del cielo. Y ese fuego consumía el sacrificio. Así, el fuego del Espíritu Santo consume el sacrificio que usted y yo le ofrecemos al Señor. Dios tiene que consumir ese sacrificio. Dios va a ver si ese sacrificio está hecho en amor o está hecho con otro espíritu. Él va a saber qué espíritu lo está guiando a usted. Él lo sabe. Usted pudiera ser como Caín, que le ofrece un sacrificio al Señor. Ojo, Caín y Abel ofrecieron sacrificios, pero el fuego de aprobación de Dios bajó en el de Abel. Y aunque Caín había ofrecido un sacrificio, no lo hizo bajo la inspiración correcta. Porque la misma Escritura dice que por la fe, por la revelación del Espíritu Santo, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín. A la vista, el sacrificio de Caín era impresionante, pero no fue guiado por el Espíritu de Dios. Que el Señor nos ayude en esta hora. Usted pudiera ser muy elocuente. Usted pudiera hacer muchas cosas para el Señor. Pero ¿qué espíritu lo está guiando a usted? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su visión? Discierna eso. ¿Con qué espíritu usted está haciendo las cosas? ¿El Espíritu Santo lo está guiando o lo está haciendo bajo el espíritu religioso del mundo? Hágase un examen en esta hora, porque bajo el marco del tema del discernimiento del Espíritu por la palabra, el Espíritu nos invita a todos a que nosotros mismos seamos los que discernamos. El discernimiento del Espíritu, usted que reclama ser un cristiano o una cristiana, tiene que llevarlo a usted a hacerse un examen bajo qué inspiración usted hace las cosas. El ángel, al decirle eso al hermano Branham, le dijo, solo los guiados por el Espíritu de Dios, los que obedecen en amor la palabra, son los que llegarán allá. Cualquier otro que intente hacer lo mismo sin el Espíritu de Dios no podrá llegar allá, aunque reclame muchas cosas. ¿Acaso no predicamos en las plazas? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Fíjense, ¿se dan cuenta? Y el Señor les va a decir, yo no los conozco, ustedes no se unieron a mí. Porque el conocer es unión. Ustedes saben lo que significa la palabra conocer en la Biblia. Ustedes no se sujetaron a mí. Ustedes no se unieron a mí. Ustedes iban por su cuenta. Ustedes solo tomaron mi nombre, pero no caminaron conmigo, no se sujetaron a mí. No les interesaba hacer mi voluntad. Yo quería guiarlos a ustedes en amor, pero yo no las conozco. Ustedes no son mi esposa. ¿Se dan cuenta? Solo los que aman al Señor Jesús son los que van a llegar allá y que su amor es perfecto, que obedecieron al Señor en todas las cosas y lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu hace un filtro tan tremendo
a todos. Que no se trata de que yo diga que creo el mensaje o que yo predique este mensaje o que yo tenga muchos años en una iglesia del mensaje o que mi cuarto y mi casa esté lleno con las fotos de la columna de fuego, de la nube, de las zarigüeyas, de Hattie Ray. Eso no tiene nada que ver, o que haya escuchado todos los mensajes del hermano Branham. ¿Qué lo mueve a usted? ¿Qué lo dirige a usted? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del diablo? El espíritu religioso. Porque es el Espíritu Santo, esa guianza, porque, ojo, los dos van a tomar la misma Biblia. Los dos van a tomar la misma Biblia, el mismo folleto. Pero uno lo hará bajo una inspiración que no es hacer la voluntad de Dios, y el Espíritu de Dios llevará al creyente a Dios y a su voluntad perfecta, agradar a Dios. Ojo, esos espíritus son muy parecidos. Y usted, quien me escucha en esta hora, debe tener discernimiento espiritual, que es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a fundamentar lo que el Espíritu ya ha comenzado a decir y lo que seguirá diciendo. Primera de Juan, el capítulo 4. Tomar otro poquito de agua. Gracias, Señor. Primera de Juan, el capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo con la ayuda del Señor. Recuerden, el título del tema, el Señor nos está dirigiendo al discernimiento del Espíritu por la palabra. ¿Qué espíritu lo está moviendo a usted? Eso es clave, porque si a usted lo dirige un espíritu religioso, usted pudiera tener la Biblia, usted pudiera tener el mensaje, pero no lo va a llevar a Dios. Tenga mucho cuidado con qué espíritu usted hace las cosas. Tenga cuidado con qué espíritu usted predica, con qué espíritu usted hace cualquier cosa que usted haga para Dios. Tenga cuidado con qué espíritu usted hace cualquier o toma cualquier decisión en su vida personal, en su vida familiar. Porque eso puede determinar qué clase de espíritu está en usted. Y si usted está caminando hacia esa tierra, recuerde, sin el amor perfecto, usted no entrará allá. Que el Señor nos ayude, con su permiso. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, predicadores, son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. O sea que Jesucristo está en usted. No que diga, no, Jesucristo vino hace 2000 años en Galilea. No, Jesucristo hoy, perdón, disculpe, que Jesucristo hoy está en su corazón. Que el Señor viene a morar en el corazón del hombre. Que el Espíritu Santo hoy está predicando, que hoy está obrando, que hoy está en la tierra, en el cuerpo de su iglesia, de su novia, de su esposa, como usted lo quiera llamar. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir
y que ahora ya está en el mundo. Voy a leerlo así. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Hermano, espíritu, inspiración, guianza. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, el Espíritu Santo. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Fíjense, en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros. Eso es unidad. Pareciera una redundancia. Ojo, pareciera una redundancia, pero es lo que se está hablando de la unidad. Dios pudiera estar en usted. Sí. Pero tal vez usted todavía no está en Él. Medítelo. Tiene que haber una unidad. Dios lo entiende a usted. Dios lo conoce a usted. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted ha llegado a esa unidad con Dios? A eso se refiere la Escritura. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros. Que nos ha dado de su Espíritu. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, amor a Dios, vive en Dios y Dios en él. ¿Se dan cuenta? No es redundancia, es unidad. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, una unidad con Dios. Porque aquí el Espíritu nos guía en amor. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. O sea, hay cosas que sabe que no está obedeciendo. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Que el Señor nos ayude y nos guíe para que Él confirme esta palabra en su corazón. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Qué palabra tan perfecta, qué perfecto eres, Señor. Cómo tú nos hablas y tu palabra, el Espíritu la confirma, la abres delante de nosotros y tú nos enseñas a todos. Ayúdanos a lograr esa unidad, a vencer la frialdad en el mundo. Tú lo dijiste, que en aquel día, y ese día es hoy, el amor, el deseo de hacer tu voluntad en muchos se resfriaría, porque la maldad se multiplicaría de hombres y mujeres que están llamados a obedecerte y amarte. Pero ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe siempre. Y cuando tu Espíritu nos guía, siempre nos guiará a lo correcto, al amor, al paso que tú darías aquí en la tierra. En eso consiste la guianza del Espíritu. Así lo creo. Que cuando tú nos diriges a hacer algo es lo que tú hubieras hecho aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor. Que la inspiración y el Espíritu Santo sea con cada uno de los que oyen. Quita toda incredulidad de sus corazones, toda influencia, espíritu religioso que pudiera atormentarlos en esta hora, sean libres y que tu espíritu logre entrar en sus corazones y haga la obra para la cual tú la has enviado y la estás enviando en esta hora. Una vez más, ponemos este servicio en tus manos. Háblanos a todos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense lo que el Espíritu Santo confirma en esta hora. Lo primero que dice el apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo, ahora entienden por qué yo utilizo esa expresión. Lo digo porque lo discierno, no porque me digan que la Biblia es la verdad. Yo lo veo la inspiración del Espíritu. Yo veo la inspiración del Espíritu en las predicaciones del hermano Branham. Yo veo la inspiración del Espíritu Santo en las predicaciones de mi pastor. ¿Se dan cuenta? Y yo puedo discernir la inspiración del Espíritu Santo en cualquiera que pudiera estar predicando. Yo la identifico porque mi caminar es buscar la unidad con Cristo. Y la unidad produce eso. La unidad hace que yo reconozca a mi Señor Jesucristo. Así como lo reconozco, también sé dónde no está o donde no inspira algo. Y eso es lo que lo ayudará a usted a llegar a aquel lugar. Acuérdese, sin amor perfecto, nadie entrará allá. Usted no podrá llegar por sus conocimientos profundos del mensaje. No, usted va a llegar porque el Espíritu Santo aquí en la tierra, usted se hizo uno con el Espíritu y todos sus pasos y las decisiones que usted tomó, el camino que usted tomó, siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Como ese hermoso himno, Cristo mi camino guió. Eso tiene que ser el testimonio de todo creyente. Al llegar allá, Cristo mi camino guió. A los ángeles diré, Cristo mi camino guió. Porque el camino hacia allá solo lo sabe el Espíritu Santo. Y está construido en base a la guianza del Espíritu. El Espíritu será nuestro guiador. Él no va a decir, deja esto, sigue aquí. Yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto. Y si yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces
yo haré todo lo que el Espíritu Santo me dirija a hacer. En eso consiste el amor, es una unidad. Hoy en día se promueve la individualización de la persona. Toma tus propias decisiones, no tienes por qué depender de nadie. Pero si usted quiere lograr la unidad con Dios, entonces usted debe sujetarse a una cabeza, a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no lo hace, entonces usted no entrará allá. Fíjense lo que el Espíritu Santo, hermano Branham decía: estoy más determinado que nunca en mi vida que se tiene que tener amor perfecto para entrar allí. Se tiene que tener el Espíritu Santo que lo va a llevar a la obediencia a la palabra. La obediencia, hacerlo como lo hubiera hecho nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esa es la mejor manera de expresar esa tan utilizada expresión como yo hago lo que dice la palabra. Yo le diría a usted más bien, yo hago lo que el Espíritu Santo me dirige en base a la palabra. Yo haría lo que nuestro Señor Jesucristo hubiera hecho si estuviera en mi lugar. Ojo, ojo, lo voy a repetir de nuevo. Oído. El obedecer la palabra, el obrar conforme a la palabra, significa hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hubiera hecho en mi lugar. En eso consiste eso. Ahora, usted se imagina a nuestro Señor Jesucristo obrando con un mal espíritu. Usted se imagina a nuestro Señor Jesucristo obrando de una manera que rompe la palabra. Usted se imagina a nuestro Señor Jesucristo aborreciendo a su hermano. Usted se imagina si al Espíritu. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo hubiera hecho lo que usted hace hoy en día? Hágase un examen. Hágase un examen. Las decisiones que usted está tomando, si el Señor Jesucristo estuviera en su lugar, Él las hubiera tomado. Las respuestas que usted ha dado, esa es la respuesta que nuestro Señor Jesucristo hubiera dado. La actitud que usted asumió es la actitud que nuestro Señor Jesucristo hubiera asumido. La guianza del Espíritu nos lleva a la obediencia a la palabra. Eso es natural, porque Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo llevará al creyente, lo guiará paso a paso en su vida. Pero para que eso suceda, para que pueda haber armonía y fluidez, tiene que haber amor. ¿Cómo podría yo explicarles eso a ustedes? Para que usted pueda sujetarse a la guianza del Espíritu, usted tiene que amar al Señor Jesús. O sea, usted tiene que desear hacer lo que a Él le agrada. No lo que usted piensa. La guianza suya no lo va a llevar a aquel lugar. Porque acuérdense, amor es obediencia. El amor lo va a llevar a la obediencia. El amor lo va a llevar a hacer lo que a nuestro Señor Jesucristo le agrada. Cuando usted era un pecador, que el Espíritu Santo empezó a lidiar con usted, el Señor lo estaba guiando en amor. Porque Él quiere que usted se arrepienta. Cuando usted fue a las aguas y se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, ese es el Espíritu Santo guiándolo en amor. Porque Él quiere que usted obedezca la palabra. Cuando usted empezó a tomar decisiones, a dejar las cosas del mundo, ese es el Espíritu Santo en amor. El amor de Dios sabe que el mundo le va a hacer daño.
Y Él empieza a guiarlo, a alejarse de las malas influencias, de las costumbres que lo corrompen a usted. Y cuando Dios ve que usted obedece, porque tiene que haber una fluidez, porque Dios guía, Dios muestra el camino, pero usted decide. Ojo, usted decide. Usted pudiera decidir no amar al Señor, no obedecer al Señor. Pero si usted decide hacerlo, entonces usted está siendo guiado en amor. Y cuando Dios ve que usted lo ama, entonces Dios se va a unir con aquel que le ama. Es sencillo, ¿verdad? Y ahora el amor de Dios se profundiza porque Dios dice, ahora yo quiero una perfecta unidad con él o con ella. Y comienza un camino de luchas, de pruebas, dificultades, tentaciones. Y en todas, para poder sortear todo eso, necesitamos en la guía de nuestro Dios que nos ama y que nosotros lo amamos. Al venir las tentaciones, el Señor nos ayuda, nos muestra, nos guía, nos libra. Es una unidad. Usted no puede vencer solo. ¿Cómo va a vencer solo? No puede. Usted no puede fingir que está casado con alguien cuando no lo está. Porque si usted está unido a Cristo, entonces Cristo saldrá en defensa de usted. Porque Él la ama, Él nos ama, lo hace porque nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Se dan cuenta? La Escritura dice en Primera de Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Cuando el apóstol dijo eso, es porque él lo experimentó. El camino que el Espíritu Santo le trazó a él fue un camino de obediencia, un camino de lucha, de prueba, de rechazo. Fíjense, a nadie le gusta que no lo quieran. El ser humano, por naturaleza, es sociable. Él busca hacer amigos, que todos se sientan bien con él, en líneas generales. Pero para una persona es desagradable saber que otra persona lo desprecia, lo trata mal, lo menosprecia. Y a veces esa clase de sentimientos hace que la persona trate de bajarse a un nivel para que buscar la aceptación de ese grupo. Pero cuando usted va al mundo y usted ve que el mundo lo rechaza a usted, que el mundo le da la espalda a usted y lo rechaza porque usted está haciendo la voluntad de Dios, considérese bienaventurado. Eso es lo que dice la Escritura. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Así persiguieron a aquellos que amaban al Señor antes que ustedes. O sea que usted va por buen camino, hermano. Cuando usted con todo su corazón busca obedecer al Señor bajo la guianza del Espíritu Santo, el mundo religioso y el mundo secular lo va a rechazar. Pero usted será amado de Dios. Como en esa experiencia que habló el profeta de aquel juez que condenó a unos estafadores, y esos estafadores eran muy queridos en ese pueblo. Y ese pueblo le condenó a ese juez. No te queremos ver ni en pintura. Este pueblo te odia. Y el juez dijo, yo hice lo correcto. Y si ustedes me rechazan, hay una familia que me ama. No. Dios nos ama. Si usted hace la voluntad de Dios, Dios lo ama a usted. Y el amor de Dios debe llenar nuestros corazones, porque hay otros también que aman al Señor. Y eso produce unidad. Si su corazón está unido a Cristo, eso va a producir unidad.
No con cualquiera que dice que es un creyente, porque si no hay unidad, su inspiración no es la correcta, su visión no es la correcta, no puede producir unidad. ¿Se dan cuenta? Por eso, las cosas que usted hace reflejan qué clase de inspiración está en usted. Vigilemos eso, discernamos eso, sepamos qué es lo que nos inspira a nosotros. Cuando Dios nos llama a un ministerio, tenga cuidado con qué intención lo hace. No es para que usted se haga famoso, no es para que usted se haga popular o quiera ganar dinero o tener un dominio sobre la grey. No es eso. Si su visión y su llamado es del Espíritu Santo, usted lo hará en amor. ¿Y qué significa eso? Que lo que nuestro Señor Jesucristo haría en su lugar es lo que usted haría. Y allí su ministerio refleja exactamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Allí nos convertimos en un reflejo perfecto. El pastor es nuestro Señor Jesucristo. El evangelista es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol es nuestro Señor Jesucristo. El maestro es nuestro Señor Jesucristo. El profeta es nuestro Señor Jesucristo. Así es como identificamos los ministerios que están unidos a Dios. Los que el Espíritu Santo está guiando porque apuntan al pueblo a unirse con Dios. Porque apuntan al pueblo a la voluntad perfecta del Señor. ¿O acaso usted se ha dejado influenciar por la maldad que hay en el mundo y su amor se ha enfriado? Sacúdase de esa maldad, de esa frialdad de este tiempo final. Sacúdase de ese espíritu que lo hace comprometer la palabra. Sacúdase de ese espíritu que lo hace actuar no en base a como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Yo pudiera utilizar la expresión en base a la palabra, pero en base a la palabra mucha gente ha hecho muchas cosas y no todas ellas son guianza del Espíritu. Un ejemplo, cuando aquellos judíos trajeron a esa mujer en el mismo acto de adulterio. Cuando la presentaron ante el Señor Jesús, ellos dijeron, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Y la ley, la palabra, ordena apedrear a las tales. Ya de una vez habían dado la sentencia de lo que la palabra decía. Fíjense. Ellos no le preguntaron al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Ellos de una vez establecieron un marco. Dijeron, esta mujer hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? ¿Vas a hablar igual que nosotros, conforme a la palabra? Y usted dirá, ¿acaso la palabra no decía que había que apedrearla? Sí. Pero la guianza del Espíritu dijo otra cosa. La Escritura dice que con su dedo escribió en tierra. ¿Qué escribió? Los 10 mandamientos. Se los puso allí. Bueno, aquí está los 10 mandamientos. El que de ustedes haya cumplido todo esto, láncele la piedra a aquella mujer. Esa fue la guianza del Espíritu. Ahora, la Escritura dice que al oír eso, yo me imagino que habrían puesto un ojito a lo que había escrito. Empezó el Espíritu a redarguirlos. Que si a lo mejor pensarían que si hubiera sido yo, me gustaría que me cayeran a pedradas. No, a mí me gustaría que me quisieran, que me ayudaran.
hermano, a mí me gustaría que me ayudaran a restaurar. Y dice la Escritura que los viejos fueron los primeros, los que ya habían pasado por un buen trayecto en su vida. Tuvieron más sabiduría y tiraron la piedra y se fueron. Yo me imagino los jóvenes religiosos más ortodoxos, cuando vieron que los viejos se fueron. A lo mejor diría, si los viejos se fueron, ¿qué quedan para nosotros? Y también el espíritu debió haberles redarguido. A lo mejor algunos de mala gana tirarían la piedra hacia abajo. Hasta que todos se fueron, el Señor no les dijo que no tiraran la piedra, les dijo que el que no hubiera fallado, tirara la piedra. Y cuando Él se levanta, que terminó de escribir los 10 mandamientos, Él se para y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Todos se han ido. Entonces yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Hermano, ¿en qué enmarcaría usted el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo? Si estamos hablando que Él, la palabra decía que había que apedrearla, ¿qué creen ustedes? ¿Qué palabra cumplió el Señor Jesús? Él cumplió el ministerio de la reconciliación. Él buscó la reconciliación. Él vino a buscar lo que estaba enfermo. Si usted está bien, dele gloria al Señor. Ayude a otros a que sane sus heridas. Si el Espíritu está en usted, usted lo hará. Hermano. Si usted, hermano, que Dios lo llamó para ser un laico, sea un ejemplo de la guianza del Espíritu en palabra y en hecho. Cuando alguien le invite una cerveza o un cigarrillo, háblele y dígale, yo no lo hago porque eso está malo y Dios te quiere salvar a ti también. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo se une con usted y le testifica a ese hombre y a esa mujer. Y cuando esa persona ve a nuestro Señor Jesucristo testificándole a usted, a esa persona dice, tiene razón. Tiene razón. El Espíritu comienza a redarguir, se convierte usted en un instrumento de Dios, en una unidad perfecta. ¿Se dan cuenta? En eso consiste la guianza del Espíritu. Cuando en su familia usted ve que hay personas que no creen, sea usted el ejemplo de que sí se puede vencer. Sea usted el ejemplo de que sí se puede vivir para Cristo. Sea usted el ejemplo de que Cristo vino en carne y que Él está ministrando y que Él está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y esa unidad es la que va a producirse en aquel que es predestinado. ¿Se dan cuenta? Podríamos ir de diversas maneras en la guianza del Espíritu en la persona. Pero es importante que usted sea guiado por el Espíritu Santo. Porque para entrar allá se requiere obediencia a la palabra. O sea, obediencia a la guianza del Espíritu. Hermano, déjese guiar por el Espíritu. El Espíritu siempre lo guiará a lo correcto. El Espíritu lo guiará siempre a la palabra. El Espíritu siempre lo guiará a agradar a Dios. Si usted ama a Dios, entonces Dios hará que su testimonio, que sus acciones, que sus palabras sean confirmadas por el Espíritu Santo. Y Dios diga, en Él tomo contentamiento. Óigalo.
Porque cuando ella habla, soy yo hablando. Eso es unidad. Y esa unidad es la que nos llevará a aquel hermoso lugar. ¿Se dan cuenta? Que el Señor en esta hora pueda guiarlo a usted. Que el Señor en esta hora pueda confirmarle estas palabras. Hágase un examen. ¿Usted está siendo guiado por un espíritu religioso o por el Espíritu de Dios? Propóngase en su corazón, en el altar. Dígale a Dios, Señor, ayúdame en esta hora. Que mis acciones, mis palabras, en todo yo pueda ser guiado por tu Espíritu. Yo no quiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer siempre que tú te sientas agradado con lo que yo haga, con lo que yo diga, con lo que yo vista, con las decisiones que yo tomo. Es lo que tú harías en mi lugar. ¿Se dan cuenta? El Espíritu, si en usted hay amor, la clave es esa. La clave es el amor. Si en usted hay amor por nuestro Señor Jesucristo, entonces usted actuará bajo el marco de ese amor, primero con nuestro Señor Jesucristo, con sus hermanos, en la iglesia, con su familia, en la calle, con sus compañeros de estudio, con sus compañeros de trabajo, en las decisiones pequeñas o grandes que usted ha de tomar. En todo el amor lo va a guiar. ¿Por qué? ¿El amor a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Porque yo voy a buscar agradarlo a Él. ¿Usted busca agradarlo a Él? ¿Su corazón está lleno de amor al Señor o está lleno de religión? Discernamos en el altar y seamos sinceros en la presencia del Señor. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por la victoria que tú nos concedes en esta hora al hablar de tu hermosa palabra. Qué hermosa palabra, Señor, cuando leemos la Biblia, cómo tú confirmas tu palabra. Señor, tú nos estás llevando en esta hora a una profunda limpieza, porque en cada momento de nuestras vidas tenemos que tomar decisiones. Que las decisiones que tomamos en todo aspecto sean bajo la guianza de tu Espíritu, siempre. Que nuestros corazones estén libres de toda raíz de amargura y que siempre tu Espíritu sea en nosotros, teniendo la libertad de obrar. Señor Jesús, gracias te damos, Señor. Qué bueno eres, Señor. Cómo tú confirmas tu palabra en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Que esta palabra que ha sido hablada llegue a los corazones de aquellos que te aman y que quieren hacer tu voluntad. De aquellos que quieren hacer lo correcto delante de tu presencia. De aquellos que están peleando contra el mundo, la frialdad que hay en el mundo. Están peleando contra las tentaciones. Pelean porque quieren conservar sus corazones llenos de amor. Quieren conservar sus corazones llenos de tu presencia. Que ese amor esté intacto. Esa pasión, esa complicidad esté allí siempre, Señor. Dale la victoria a ese pueblo. Y si hay alguno que ha sido tomado en una frialdad, su relación ha caído en una frialdad espiritual, que puedan despertar, Señor, para que puedan construir una relación de amor contigo. Que así sea, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, pongo a cada vida en tus manos para que tu nombre sea glorificado. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú le envías. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de amor de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere profundizar su amor. La predicación de la palabra es el Espíritu Santo en la multimanera de guiar a su pueblo
dándonos palabras de amor, diciéndonos, hijo mío, es por aquí, es por aquí y es por aquí. Por eso, reciba las predicaciones en amor y le hará mucho bien. Bajo ese marco, le hará mucho bien. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la oración por el derramamiento del Espíritu. El Espíritu nos ha guiado a eso. Eso confirma una vez más lo que se les está diciendo. La razón por la cual nos congregamos aquí en la iglesia a partir de las 3 de la tarde, de lunes a viernes, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y nos unimos a nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere nuestro Señor Jesucristo lo queremos nosotros. Lo que Él desea, nosotros lo hacemos. Nosotros lo buscamos también, porque eso es unidad. Y Él desea obrar Jesucristo en carne. Esta escritura es muy profunda. Pudiera tomarse más cosas para hablar. Jesucristo en carne aquí en la tierra está haciendo su voluntad, pero Él necesita que esa carne lo ame y que se una a Él. Por eso usted, que Jesucristo está en usted, únase a nosotros en esta oración. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios y que está peleando la buena batalla. Un hombre que ama al Señor Jesucristo y que ha demostrado que Él ha sido guiado y desea seguir siendo guiado por el Espíritu Santo. Y eso es algo que valoramos y que oramos por nuestro hermano para que el Señor lo siga ayudando y ese amor se profundice con nuestro Señor Jesucristo. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook, la Radio Ebenecer y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerda, sin amor perfecto nadie entrará allá. Si aquí usted no fue guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo va a llegar allá? Si aquí usted no demostró amar a nuestro Señor Jesucristo, o sea, buscar la obediencia a la palabra en base a la guianza del Espíritu, ¿cómo va a llegar hasta allá? Si para llegar a ese lugar tiene que tener el Espíritu Santo, tiene que haber amado al Señor Jesucristo. Hágase un examen, todos hagámonos un examen. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? ¿Está dispuesto a sujetarse a Él? ¿Busca usted la unidad con Dios? Respóndase esas preguntas en el altar y el Señor lo escuchará. Que el Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.